interesado por estos temas. Les pedimos si nos quieren seguir por el canal de YouTube, si nos quieren seguir por el canal de WhatsApp, a través de LinkedIn, en las redes sociales. Esto va a estar grabado y se va a subir la grabación, así quédense tranquilos. Al finalizar la charla va a haber un espacio para preguntas. Si mientras tanto nuestros oradores están conversando y tienen alguna pregunta y no quieren olvidarse, la pueden poner en el chat, que después les vamos a dar ese espacio para poderla repreguntar, ¿sí? Hoy vamos a estar desarrollando el contenido de la charla, es de eficiencia energética, cálculo de huella de carbono, descarbonización, gestión de energía, eficiencia energética. Nos está acompañando y le damos la bienvenida a Diego Berenbruggen, espero haberlo nombrado bien, Diego. Bienvenido. Muy bien. Y muchísimas gracias. También nos acompaña Horacio Osuna, que más adelante también va a ser uno de los oradores. Así que bienvenido, Horacio, también. Gracias, gracias. Pido disculpas porque por alguna razón no puedo activar la cámara. No te preocupes, no pasa nada. Así que voy a salir en off. No pasa nada, igualmente muchas veces siendo tantos también se nos empiezan a congelar las imágenes, así que no te hagas problema, que viene bien que la cámara está apagada, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, Diego, son las 5:09, tenemos alrededor de unas 50 personas en línea. ¿Querés que esperemos un ratito más? ¿Empezamos? Como vos digas, si querés puedo ir compartiendo o comentando algunas cosas. Dale, compartimos pantalla. Vamos arrancando. Perfecto. A los últimos que se sumaron, si nos pueden dar su nombre y apellido y de qué organización vienen o si son independientes en el chat. Y pueden ir dejando sus preguntas que se van a leer, va a haber espacio para preguntas. Les pedimos a todos que estén con el mute, ¿sí? Todo tuyo, Diego. Buenísimo, Cintia, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diego Berenbruggen. Yo trabajo en todos los temas que hacen a la gestión de la energía, que incluye tanto eficiencia energética como cuestiones asociadas a contratación y demás. Y eso obviamente repercute dentro de lo que es huella de carbono y hemos estado trabajando también desde ya hace varios años con distintas empresas que quizás arrancaron el camino hacia la huella de carbono trabajando en cuestiones de energía, de reducir costos y después por distintos motivos se volcaron a lo que es medición de huella de carbono y fundamentalmente reducción de las emisiones asociadas, ¿no? Acá, no sé si están viendo la presentación, creo que sí. Pero si ahí me confirman solamente. Sí, se ve correcta, Diego. Perfecto. Entonces, la idea de hoy esta es la primera de un ciclo de distintas charlas que giran en torno a este eje, que es el eje de la energía, de la eficiencia energética, como decía Cintia, y de la huella de carbono. Y hoy vamos a empezar arrancando justamente por una introducción a lo que es la medición de la huella de carbono y también cómo trazar, por lo menos dar unos primeros esquemas de cómo trazar un plan de descarbonización que apunta justamente a reducir la huella de carbono. El enfoque va a estar basado sobre todo en cuestiones operativas, que es decir, cómo encarar la medición. Vamos a dar algunos conceptos generales como para tener un poco de contexto, pero la idea no es hablar de cuestiones genéricas de cambio climático y demás, porque no nos va a dar la charla para eso, sino más bien enfocarnos en la cuestión más operativa. Entonces, un poco los temas que tenemos pensados para hoy es primero hablar un poco de qué es la huella de carbono. Quizás muchos ya tienen alguna idea, pero como no es un requisito para asistir a esta charla, vamos a empezar un poquito de cero para hacerlo rápido. Vamos a comentar también cómo se calcula, y esto sí vamos a meternos quizás un poquito más en detalle para comentar los distintos pasos. Cómo se reduce, a lo que me refería antes, un plan, cómo uno puede implementar un plan de descarbonización, de reducción de huella de carbono. Y está también con nosotros el ingeniero Horacio Osuna de Isolan, que ellos ya vienen trabajando desde hace varios años. Isolan, para quienes no la conocen, después Horacio lo va a presentar mejor, pero es una pyme argentina que ya viene trabajando hace por lo menos 5 años en lo que es medición de huella de carbono, en generar un plan de descarbonización y viene avanzando con bastante éxito en eso. Entonces, un poco uno de los mensajes que tiene por detrás esta charla, más allá de cuál es el procedimiento y demás, es comentarles que lo que es la medición de la huella de carbono y
trazar un plan de descarbonización y cumplir con las metas de reducción de emisiones es algo que no está restringido a grandes empresas, a empresas multinacionales, sino que cualquier pyme de cualquier país está en condiciones hoy en día a un costo bajo, a un nivel de esfuerzo, digamos, relativamente controlable, en medir su huella de carbono, en trazar acciones de reducción y en alcanzar objetivos de reducción de huella de carbono. Entonces, para empezar un poquito a comentar, vamos a arrancar viendo qué es la huella de carbono, y va a haber obviamente espacios para ir haciendo preguntas. Quizás avanzamos un poco en la charla, después vamos haciendo distintas pausas y podemos ir resolviendo algunas preguntas ahí, o si no, sobre el final también vamos a tener tiempo de responder preguntas. Entonces, si queremos hablar de huella de carbono, tenemos que empezar primero hablando de cambio climático, que es algo que calculo que todos ustedes escucharon hablar, pero simplemente repasar el tema. Básicamente, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de un conjunto de cambios asociados o provocados por el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre, y estos cambios son cambios que fueron acelerados en los últimos 200 años muy significativamente por distintas acciones del ser humano. Cuando hablamos de huella de carbono, estamos justamente hablando de un indicador. La huella de carbono, una de las formas de mirarlo es que es un indicador, un número, que mide el impacto sobre el cambio climático de una empresa, una persona, un producto, un evento. Ahora vamos a ir viéndolo más en detalle. Y cuando hablamos de descarbonización, para los que estamos en el tema y estamos por ahí muy en la jerga, nos suena muy conocido, pero descarbonización es justamente una palabra de la jerga, de lo que es cambio climático, que apunta a reducir la huella de carbono, por eso el nombre de descarbonización. Entonces, como decía, cuando hablamos de la huella de carbono, estamos hablando de un indicador que nos permite calcular la responsabilidad o la incidencia que puede tener algo, ese algo entre comillas, sobre el cambio climático. Y ese algo puede ser cualquier cosa que genere o que tenga un impacto sobre el cambio climático. Entonces puede ser una empresa, que es un poco el foco de la charla de hoy, pero puede ser también una persona, podemos ser nosotros en nuestro día a día, puede ser un producto que compramos o que vendemos como empresa, puede ser un país. O sea, tenemos inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que es el equivalente para el país de una huella de carbono. Pues vamos a hablar de la huella de carbono de un viaje, de un evento, casi infinitos casos, digamos. Para cualquier cosa que genere un impacto sobre el cambio climático, podemos medir la huella de carbono. Desde el punto de vista concreto, es un número que está expresado en toneladas de gases de dióxido de carbono equivalente, que ahora vamos a ver un poco qué significa, pero digamos el resultado final de este proceso es ese número. Como dijimos, hay un sinnúmero de cosas a las que le podemos calcular la huella de carbono. Esta charla está enfocada específicamente en lo que son las empresas. Entonces, dentro de lo que es una empresa, a la empresa le puede interesar básicamente dos tipos de huella de carbono. Uno es lo que se llama la huella de carbono corporativa, que es justamente la huella de carbono de la empresa como organización. Y básicamente en este caso, nuestro resultado final, esa huella de carbono, lo que va a estar midiendo es la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero que genera directa o indirectamente la empresa a lo largo de un año calendario. Y esto en general, ¿por qué una empresa que quisiera hacerlo? Bueno, para empezar, puede ser una empresa que tenga un nivel de compromiso ambiental, quiere hacerlo por eso, pero en líneas generales, si uno quiere demostrar compromiso y mejorar su desempeño ambiental, y específicamente lo que hace a cambio climático, uno empieza calculando la huella de carbono corporativa. El otro tipo de huella de carbono que nos puede interesar como empresa es la de los productos o servicios que vendemos. Entonces, en este caso vamos a estar midiendo la huella de carbono de una unidad funcional de lo que sea que nosotros vendamos. Si vendemos acero, quizás sea la huella de carbono de una tonelada de acero. Si somos un hotel y tenemos huéspedes, quizás la huella de carbono que nos interese medir sea la huella de carbono de una noche de habitación. Y así para cada tipo de empresa y para cada tipo de producto o servicio, vamos a poder asignar o medir la huella de carbono específica de ese producto o servicio. ¿Y esto por qué nos interesa? Esto en general está orientado más bien hacia nuestros clientes, porque en líneas generales está empezando a pasar cada vez más que hay muchos clientes, sobre todo clientes corporativos o empresas que ya están midiendo su huella de carbono, que les interesa conocer cuál es la huella de carbono de los productos que ellos están comprando. Si nuestra empresa es un proveedor de esa otra empresa, la huella de carbono de nuestros productos va a formar parte de la huella de carbono corporativa
de esas empresas que son nuestros clientes. Si esas empresas están en un proceso de reducir su huella de carbono, les va a interesar conocer cuál es la huella de carbono del producto o servicio que le estamos vendiendo, porque eso va a determinar su huella de carbono. Esto ahora se va a empezar a entender un poco mejor cuando veamos las distintas categorías y lo que llamamos alcances dentro de la huella de carbono, cómo lo que hace una empresa impacta sobre sus clientes. Entonces, habíamos dicho que la huella de carbono es un número, que es un indicador que nos permite definir el nivel de responsabilidad o de impacto que algo tiene sobre el cambio climático, pero al mismo tiempo, si uno lo piensa desde el punto de vista más operativo de para qué me sirve la huella de carbono, uno tiene que pensar que la huella de carbono en definitiva es un diagnóstico. Es un diagnóstico que nos va a permitir tomar mejores decisiones respecto de cómo reducir la incidencia de mi empresa sobre, o mi producto, sobre el cambio climático. Entonces, si bien es un número, el resultado final, todo el proceso que uno desarrolla para llegar a ese número y toda la información que va obteniendo en el camino me permite conocer muchas más cosas. Es decir, dentro de mi empresa, qué actividades o qué sectores generan mayor porcentaje de ese número, empiezo a entender ciertas cosas de cómo está funcionando y qué cosas puedo empezar a corregir. Entonces, el punto central, me parece, es si uno está pensando en tomar la decisión de invertir algo de tiempo y esfuerzo en esto, es decir, no voy a llevar solamente un número que puedo poner en un certificado y colgarlo en una pared, sino que me voy a llevar una herramienta de gestión, que creo que es la parte más importante. Y relacionado con esto, también remarcar que la huella de carbono no es el destino, o sea, no es un fin en sí mismo, justamente porque es un diagnóstico que nos permite después tomar decisiones en base a información. Entonces, el fin último es reducir la huella de carbono en la empresa y las energías deberían estar enfocadas sobre todo en eso. Entonces, si bien es importante calcular la huella de carbono para después poder tomar esas buenas decisiones de las que venimos hablando, el objetivo es hacerlo de la forma más eficiente posible y no perder demasiado tiempo, ni demasiados recursos, ni perdernos de cuál es el foco final. El foco final siempre debe ser este proceso de descarbonización, y la huella de carbono es un paso intermedio. Esto lo digo porque muchas veces una de las preguntas con las que nos encontramos en empresas que quieren calcular su huella de carbono es como que se ven sobrepasadas ante la idea de tener que calcular eso. Es decir, bueno, vamos a necesitar muchísima información, muchísimo esfuerzo, para que salga todo perfecto y sepamos exactamente cuál es la huella de carbono, y el mensaje es, empecemos calculándola, con que el primer cálculo que hagamos sea aproximado, eso ya nos va a dar información, o sea, muchísima información para después tomar decisiones. O sea, no necesitamos gastar un montón de recursos o directamente ni siquiera arrancar porque creemos que todo el proceso es demasiado complicado, sino que el objetivo es decir, bueno, arranco, hago un primer cálculo, que va a estar bien, y de hecho las metodologías que vamos a ir viendo más adelante están explícitamente pensadas para que los cálculos no necesariamente tengan que ser perfectos, y después, a medida que pasa o sea, uno esto lo debe recalcular todos los años. Entonces, el siguiente año voy a poder ir mejorando, pero probablemente el primer cálculo que llegue ya va a ser suficientemente bueno, suficientemente exacto, me va a permitir primero entender un montón de cosas más sobre mi empresa, cuáles de las acciones de la empresa están generando esa huella de carbono. El resultado final no va a ser demasiado alejado del resultado final perfecto, y voy a tener un montón de información a un costo o un esfuerzo relativamente bajo. Entonces, un poco el punto de esto es decir, focalicémonos en arrancar, que es lo más importante. Hay formas fáciles de hacerlo, hay formas que son bastante costo efectivas, y destinemos una mayor cantidad de esfuerzo a transitar este camino de descarbonización, que en definitiva es lo que mi cliente, mi comunidad, mis colaboradores van a estar más interesados que en el cálculo en sí. Entonces, de vuelta, el cálculo de la huella de carbono sería el punto de partida, y la huella de carbono reducida sería donde queremos llegar. Es un punto bastante central que muchas veces quizás mueva a confusión. Creo que tenemos un espacio si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de esto, hasta acá, y si no podemos seguir avanzando. En el chat no tenemos consultas. Pueden sacar el micrófono, el que quiera consultar algo. Yo entendí hasta ahora, me quedó claro porque tenía dudas de que el cálculo de la huella de carbono
en principio es un diagnóstico que me permite ver dónde estamos parados en cuanto y cómo estamos influyendo en mi empresa con el cambio climático. Y que a partir de ahí tengo que ponerme metas para descarbonizar. Exactamente. Ese es un muy buen resumen y el punto es ese. O sea, muchas veces se cree que quizás el objetivo de una empresa respecto de su huella de carbono es certificarla, conseguir justamente un certificado en la pared con alguien que auditó eso y que le dijo que efectivamente su huella de carbono son 2.000 y pico de toneladas, y en realidad eso hoy en día no es lo que se está buscando. Que los clientes cuando vengan a preguntar no van a preguntar, quizás sí alguno pregunte si tienen la huella de carbono medida, pero probablemente van a preguntar más sobre todo respecto a qué están haciendo para descarbonizar. Entonces el diagnóstico lo podemos tener, lo podemos eventualmente certificar por un tercero y que nos diga que la huella de carbono está medida y está bien medida, pero el punto no es quedarse ahí. Y el punto tampoco es haber dedicado todo nuestro esfuerzo, todos los recursos que teníamos disponibles para llegar a un cálculo hiper preciso, sino es dedicar la menor cantidad de recursos posible para llegar hasta ahí, y una vez que tenemos ese diagnóstico con un suficiente nivel de precisión, tener recursos o tiempo o esfuerzo adicional para poder empezar a trazar acciones de descarbonización. Y un poco de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el proceso para todo este plan que estamos hablando, que arranca por medir la huella de carbono y el final del caminito sería lograr una huella de carbono reducida, después vamos a ver cuánto implica este reducir. Pero bueno, el caminito arranca por medir la huella de carbono y después hay como una serie de... O sea, los pasos no necesariamente tienen que ser estos 5, así como están planteados. Uno puede arrancar midiendo la huella de carbono. Hay algunas otras empresas que arrancan definiendo un objetivo de reducción. Dicen ya de antemano, antes de medir la huella de carbono, yo me voy a alinear con las metas del Acuerdo de París de Naciones Unidas, que nuestra recomendación es que uno tarde o temprano se alinee con esas metas, porque son las que todo el mundo está persiguiendo. Entonces, quizás de antemano uno ya puede decir, bueno, yo sé que más allá de cuál sea mi huella de carbono, yo me tengo que alinear con ese objetivo. Entonces hay empresas que arrancan por el paso 2 y después hacen el paso 1, eso no es problema. Hay algunos incluso que arrancan por una estrategia de reducción de emisiones, porque ya saben que la energía, más allá de qué porcentaje sea de la huella de carbono, el consumo de energía, lo pueden reducir y que eso les va a reducir la huella de carbono, más allá de qué tan efectivo sea eso o no. Entonces arrancan por ahí. Entonces no hay un orden fijo para esto. Sí, la idea es que la secuencia contenga estos 4 o 5 pasos. Medir la huella de carbono, definir un objetivo de reducción alineado con Acuerdo de París de Naciones Unidas y respaldado por Science Based Targets, que ahora lo vamos a ver bien más adelante, pero es básicamente una organización, un organismo que lo que hace es recopilar las metas de reducción de emisiones de distintas empresas a nivel mundial, tanto empresas grandes como empresas chicas. Diseñar una estrategia de reducción de emisiones. Vamos a ver bastante sobre esto también, cómo arrancarla, qué poner primero y qué después. Combinando tanto acciones de mitigación como de compensación, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente en todo este proceso, sobre todo para una empresa, es muy importante medir los avances. Esto se hace básicamente repitiendo la huella de carbono todos los años para ir teniendo este diagnóstico actualizado y comunicarlos de manera transparente a clientes y a colaboradores. O sea, esto es justamente mostrar a los demás lo que estamos haciendo y mostrar que lo que estamos haciendo está avalado por datos, está avalado por mediciones y sobre todo que somos muy transparentes al momento de contar lo que hacemos. O sea, una de las cuestiones básicas de lo que es medición de huella de carbono y descarbonización, que a nivel mundial prácticamente no hay muy poco que sea obligatorio, es todo voluntario, sobre todo para las empresas. Entonces, cuando uno se encara uno de estos procesos, no hay nadie que se lo esté exigiendo legalmente, uno lo encara por motus propio, porque le interesa el tema, porque se tiene una buena exigencia de los clientes. Entonces no hay nadie tampoco, o hay muy pocas organizaciones que estén auditando activamente esto. Entonces la forma de uno hacer las cosas bien es ser lo más transparente posible. Está muy aceptado que para una empresa medir la huella de carbono es algo complejo, para cualquier empresa grande o chica, que durante todo el proceso va a haber incertidumbres, porque hay información que no tenemos, y eso GHG Protocol y los distintos organismos que
que definen cómo se hacen estos cálculos lo aceptan porque saben que es así. El requisito que uno tiene es hacer lo mejor posible con los recursos que uno tiene y ser muy transparente en mostrarle a terceros, a los que les estoy comunicando, qué es lo que yo sé, qué es lo que no sé, sobre qué cosas tengo información certera, sobre qué cosas tengo más incertidumbres, y año tras año ir mejorando esas cosas y declarando las cosas que fui mejorando, y si encontré algún error en mis procesos anteriores, también declararlo y mostrar cómo eso impacta en mi huella de carbono. Entonces, de vuelta acá el punto no es ser perfecto o hacer todo bien de entrada, sino mejorar, comunicar, y que todo esto nos sirva para ir trazando un plan de descarbonización y reduciendo las emisiones. Ese es el punto central. Entonces, el quinto punto es repetir. Este es un proceso de mejora continua, donde tengo que ir repitiendo todos estos pasos, idealmente una vez al año. Es decir, una vez al año mido, corrijo mi estrategia, implemento acciones y voy mejorando. Entonces, vamos a entrar ahora en la segunda parte, que es comentar cómo es el proceso de medición de la huella de carbono. Conceptualmente es un proceso muy simple, lo vamos a mostrar ahora. O sea, los pasos y la lógica de medir la huella de carbono es muy sencillo. Después vamos a comentar también en qué cuestiones se puede trabar o qué es lo que suele ser más complejo para una empresa. No sé si hay alguna consulta hasta acá, si no podemos seguir. No tenemos preguntas en el chat, Diego. Bien, seguimos entonces. ¿Cómo se mide la huella de carbono? Entonces, como decíamos, medir la huella de carbono equivale a hacer un diagnóstico sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora vamos a comentar bien qué significa eso. Pero es esto, es trazar nuestro punto de partida, es mirarnos y ver qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien y cómo eso impacta sobre el cambio climático. Un punto que lo mencioné al pasar, pero que por ahí lo comento ahora de vuelta, es que para una empresa que está interesada en mejorar su desempeño ambiental, cuando mide la huella de carbono y cuando traza un plan de descarbonización, está trabajando sobre una de las variables que hacen a los grandes problemas ambientales que tenemos. O sea, el cambio climático es uno de los grandes problemas ambientales, y cuando trabajo en descarbonización estoy trabajando sobre lo que impacta a mi empresa en el cambio climático. Hay muchos otros, o hay varios problemas más importantes que tienen que ver con el uso de agua fresca, con la pérdida de biodiversidad, con la generación de residuos y demás, que no están abarcados por la huella de carbono. Esto quizás para muchos ya lo conocían, pero a veces por ahí tenemos la consulta también de si mido la huella de carbono y la reduzco, ¿eso equivale a ser sustentable? Y la verdad es que no, eso equivale a trabajar sobre uno de los problemas ambientales más importantes, para muchos es el más importante, que es el cambio climático, pero puedo trabajar en muchos otros aspectos. Entonces, puedo trabajar sobre la huella hídrica, puedo trabajar sobre la huella de plástico, sobre otras huellas análogas. Uno en general empieza por la huella de carbono porque suele ser, como les decía, el problema más urgente, más crítico y que tiene más impacto a nivel mundial. Entonces, esto equivale a un diagnóstico, ¿sí? Está al alcance de todas las empresas, esto me parece súper fundamental resaltarlo. No hace falta ser una multinacional. La multinacional quizás tiene más recursos, pero medir la huella de carbono de una empresa grande es todavía mucho más complejo que una pyme. Entonces, la pregunta principal que me haría para saber si uno puede medir su huella de carbono en la empresa o no es si tienen acceso a la factura de energía. Si uno tiene acceso a la factura de energía, tanto de servicios públicos como de compra de combustibles, uno ya tiene la mayor parte de la información que necesita en un primer año para calcular la huella de carbono. La siguiente pregunta sería si uno tiene acceso a la información contable por rubros. Es decir, yo sé para cada rubro cuánta plata gasté el último año en dólares. Bueno, con esa información ya prácticamente puedo cubrir una buena parte de todo el resto. Y hay algunas cosas más, como la cantidad de empleados y demás, que teniendo eso puedo hacer un primer análisis, diría, casi completo de buena parte de la huella de carbono. Es una herramienta de gestión, sí, esto lo dijimos. Es dinámica, porque justamente debe recalcularse todos los años. La idea de la huella de carbono es reducirla, entonces uno tiene que medir año a año y ver cómo va ese proceso de reducción. Eventualmente puede pasar que algún año no se reduzca y tampoco es problema, pero uno sí tiene que hacer ese monitoreo constante justamente para afinar las estrategias o ajustar las estrategias en función de las cosas que no salieron como uno lo preveía.
Entonces, para plantear esquemáticamente la huella de carbono, podemos arrancar pensando el final, pensando el resultado. Y lo que quiero llegar con mi huella de carbono, voy a hablar ahora en más, cuando hablé de este proceso me refería a la huella de carbono corporativa, la huella de carbono de una empresa, pero esto es bastante extensible a lo que es la huella de carbono de un producto o servicio, no hay demasiados cambios. En líneas generales yo quiero llegar a un número que en este caso está representado o simbolizado por este rectángulo negro, que es la huella de carbono de la empresa. Y ese número lo voy a expresar en toneladas de dióxido de carbono equivalente, que ahora voy a explicar qué es. Pero supongamos en este caso que esta empresa tenía 16, o la huella de carbono son 16 toneladas de CO2 equivalente por año. Cada uno de estos cuadraditos representa una tonelada. Y uno lo que hace es medir a año, digamos, las emisiones de un año, ¿no? A diferencia del producto, que la unidad que se mide es el producto fabricado o el servicio brindado, en el caso de la huella de carbono corporativa es las emisiones durante un año. Y lo que uno está midiendo son básicamente las toneladas de gases de efecto invernadero que la empresa liberó de forma directa o indirecta a la atmósfera. O sea, acá hacemos una breve pausa para explicar qué son los gases de efecto invernadero. Seguramente muchos o la mayoría ya lo conocen, pero básicamente los gases de efecto invernadero son un conjunto bastante chiquito de gases. O sea, dentro de todos los gases que componen la atmósfera, los gases de efecto invernadero forman un porcentaje muy pequeño, pero esos gases funcionan de cierta forma como el termostato de la Tierra, es decir, dependiendo de la concentración de gases de efecto invernadero que haya en la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra va a ser mayor o menor. Y como les decía al principio, desde hace 200 años, más o menos a partir de la Revolución Industrial, el ser humano encontró formas, entre comillas, de liberar grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera que no estaban presentes en el ciclo natural. Esto inicialmente fue por la quema de combustibles fósiles, primero carbón, combustibles líquidos, después el gas, y después incluso llegamos a alterar otros ciclos, ahora voy a comentar un poquito más, pero de otros gases de efecto invernadero, como el metano o el óxido nitroso. Y por último, creamos gases de efecto invernadero que naturalmente no existían. Y todo el conjunto de esos gases hoy en día están presentes en la atmósfera en proporciones mucho mayores a las que teníamos hace 200 años. Eso lo que dio como consecuencia es un aumento de la temperatura mucho mayor al que se produce en los ciclos naturales de la Tierra. Y la consecuencia que tiene eso es que obviamente todos los ecosistemas, nuestros sistemas económicos, sociales y demás, no están adaptados a funcionar en un clima que ha cambiado tan rápido. Entonces el problema en el fondo aquí no es tanto el cambio en las condiciones climáticas y demás, sino la velocidad del cambio. Un cambio que en 200 años fue mucho más rápido que lo que en otros momentos de la historia de la Tierra tardaba quizás muchos millones. Entonces, como decía, estos gases son, de cierta forma, funcionan como el termostato. Cuando aumentamos la concentración, sube la temperatura, y hoy por hoy no encontramos forma todavía de reducir esa concentración. Entonces, nosotros somos capaces de aumentarla a través de un montón de actividades, como vamos a ver ahora, no sabemos cómo reducirla. Y cada una de nuestras empresas, o cada uno de nosotros, o cada una de las actividades que hacemos, en líneas generales, libera, de forma, como decía, directa o indirecta, cierta cantidad de estos gases que combinados generan el efecto invernadero que vemos hoy en día y el cambio climático. El objetivo de la huella de carbono es medir qué, entre comillas, parte de esa responsabilidad tenemos nosotros, como nuestra empresa, en ese cambio que estamos viendo a nivel planetario. Entonces, los gases de efecto invernadero que vamos a querer medir dentro de nuestro proceso de cálculo de huella de carbono son estos 6 que tienen en pantalla: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Estos 3 son de origen natural, o sea, son gases que siempre estuvieron presentes en la Tierra. Lo que hizo el ser humano fue alterar los procesos y generar mayores cantidades de estos gases en la atmósfera. Y después hay conjuntos de gases que son artificiales, que no existían naturalmente, que son los PFCs, HCFs, y el hexafluoruro de azufre. Estos son gases, la mayoría de ellos forman parte de los sistemas de refrigeración. Entonces, si vendemos, por ejemplo, un aire acondicionado, un chiller, ese tipo de equipos, esos equipos tienen ciertas cantidades de estos gases. Estos acá no son gases en sí, sino que son familias. Dentro de cada una de estas hay muchísimos gases.
Por ejemplo, el R401, que es uno de los gases refrigerantes más comunes, forma parte de este conjunto que tenemos acá. Entonces, esto lo marco y me detengo un poco acá porque en los pasos que siguen, que va a ser medir las emisiones de estos gases, lo que vamos a estar midiendo justamente son, dentro de mi empresa, dentro de los activos que tengo en la empresa, cuáles de ellos en determinados momentos liberan estos tipos de gases. Y esas emisiones las vamos a medir en una unidad que son toneladas o kilos de dióxido de carbono equivalente, que es lo que está marcado acá abajo. Dióxido de carbono equivalente no es un gas, sino que es una especie de unidad común para que usamos para unificar las emisiones de todos los demás gases. ¿Esto por qué es? Porque los distintos gases que tienen acá en pantalla tienen distintas agresividades, por decirlo así, en el cambio climático, distinta capacidad de generar cambio climático. Entonces, una molécula de dióxido de carbono tiene en el orden de la milésima parte, o quizás menos, del efecto de dióxido de carbono que tiene una molécula de esta. Entonces, de alguna forma tenemos que, dentro de nuestro inventario final, de nuestra huella de carbono, hacer una suma ponderada de cuál es el efecto de los distintos gases. Y esa suma ponderada, el resultado final de esa suma es justamente llevar todos esos gases, esas emisiones, a un número común, a una unidad común, que son toneladas de dióxido de carbono equivalente. Después lo vamos a ir comentando un poquito más en detalle. Entonces, el primer punto es identificar cuáles son los gases. El segundo punto es identificar cuáles son las fuentes de gases de efecto invernadero. Y me detengo en estos dos puntos porque ahora a continuación voy a mostrar cómo esto se lleva a la escala de la empresa. Entonces, a nivel mundial, las fuentes de gases de efecto invernadero podemos agruparlas en estas 6 fuentes. Entonces, más o menos a nivel mundial, 2/3 partes de los gases de efecto invernadero, o de la huella de carbono planetaria, digamos, se generan por la quema de combustibles fósiles, que son básicamente para uso en energía, quema de carbón, de combustibles líquidos y de gas. Después hay un 3% más o menos que proviene que es dióxido de carbono, que se genera en distintos procesos industriales. Estos procesos industriales no son procesos en cualquier industria, sino que son procesos muy puntuales, por ejemplo, la fabricación de cemento. Pero si alguno de los que están acá tiene alguna empresa o alguna industria, probablemente no estén generando dióxido de carbono en ningún proceso industrial, sí estén generando dióxido de carbono indirectamente a través de lo que es la compra de electricidad, de combustible, o el uso de combustible dentro de su fábrica. Pues hay un 11% que está asociado a lo que son cambios de uso del suelo. El caso más típico paradigmático es la deforestación, cuando uno reemplaza un bosque, una selva por un pastizal, por ejemplo, mediante la tala o la quema. Ahí tenemos un 11% de las emisiones. Hay un 16% que es metano, que se produce tanto en agricultura, en ciertos procesos de fermentación anaeróbica, por ejemplo, en ganadería, en algunos tipos de cultivos, y también dentro de procesos industriales. Después hay un 6% más o menos de óxido nitroso, también de actividades agrícolas como la fertilización o algunas actividades industriales puntuales. Y después está la emisión de los gases fluorados, que es básicamente la emisión de todos estos gases que les comentaba que se usan fundamentalmente para refrigerantes, no en todos los casos, pero suele ser la principal fuente de emisiones. Entonces, la mayoría de las empresas suele tener emisiones asociadas, o todas las empresas tienen emisiones asociadas a lo que es consumo de energía. Prácticamente todas tienen alguna emisión asociada a la emisión de gases refrigerantes, las pérdidas de gases refrigerantes del sistema de refrigeración. Y después, algunas industrias puntuales, dependiendo mucho del rubro, algunas empresas puntuales, dependiendo mucho del rubro, van a tener algunos de estos casos, pero en líneas generales no es muy común verlo en la mayoría de los casos de una pyme, por ejemplo. Estas fuentes... Tengo una pregunta. Sí, no sé, ¿había alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Los acuerdos con la Comunidad Europea de los países incluyen cláusulas para disminuir el hato ganadero, por ejemplo. Entonces, como no he visto entre las fuentes del tema de hato ganadero, te preguntaba justamente eso. No sé si entendí, la pregunta es si
Sí, Dentro de estas fuentes, en esas fuentes, ¿en dónde sí, estaría la disminución? O sea, lo, ok. lo- las emisiones que producen los gatos ganaderos. Bien, lo que es la ganadería fundamentalmente en metano, o sea, todo lo que son rumiantes generan emisiones de metano en su proceso digestivo, y lo que son emisiones asociadas a estiércol tiene que ver con liberación de óxido nitroso. Obviamente, dependiendo en qué tipo de terreno uno esté, puede haber si ese terreno, por ejemplo, es deforestado, es parte de un bosque nativo o una selva, y uno la deforesta, la quema, la tala para hacer un espacio para el pastoreo, también tenemos emisiones dentro de lo que sería esta porción verde. Pero fundamentalmente diría que en estas dos. Ya. Lo mismo pasa con el tema de, el avance de la soja, que se echan bosques para plantar soja. Eso entraría también en la parte de agricultura e industria Entra eso específicamente dentro de lo que es cambios de uso del suelo. a cambio de uso de suelo. Sí, gracias. Cambio de uso del suelo, que es justamente la deforestación. En realidad es más amplio que la deforestación, pero es básicamente donde tengo un cierto tipo de paisaje o de ecosistema que tiene grandes cantidades de carbono acumulada, como podría ser, por ejemplo, un bosque dentro de una selva dentro de su materia viva, y yo la talo o la quemo. Eventualmente todo ese carbono que estaba almacenado dentro de los tejidos de las plantas van a ser liberados como dióxido de carbono a la atmósfera, y ahí se explica justamente esta fuente. Entonces, si uno tiene una empresa que es agrícola, ganadera, bueno, ahí va a haber que hacer un doble clic sobre esto. Cuando uno habla en general de empresas que están dentro de un ámbito urbano, por lo general va a estar trabajando sobre la porción naranja y un poquito la porción rosada que está acá. Eventualmente alguna, como decía, alguna industria puede tener también eh, algún tipo de emisiones de metano o de otros gases, pero no suele ser muy común. ¿Por qué estos 6 gases? Bueno, como decía, son los gases de efecto invernadero. En realidad hay más gases de efecto invernadero, estos son los principales y son los que inicialmente fueron incluidos en el protocolo de Kioto de Naciones Unidas ya por la década del 90. Entonces, los estándares que se usan hoy para medir huella de carbono, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, pero que son GHG Protocol, la ISO 14064, se focalizan sobre los gases de efecto invernadero que están regulados o que están sobre los que hace foco el protocolo de Kioto, justamente porque son los gases más importantes y los que cubren prácticamente la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, justamente GHG Protocol, que es un poco como la Biblia, entre comillas, del cálculo de huella de carbono, sobre todo a nivel de empresas, define las distintas fuentes de emisiones en lo que llama alcances. ¿Y por qué hace esto? Bueno, básicamente porque reconoce que dentro de una empresa uno tiene más control sobre ciertas fuentes que sobre otras. Como les decía, cuando uno mide la huella de carbono, está midiendo las emisiones que la empresa genera directa o indirectamente. Entonces, si uno quema, por ejemplo, gasoil dentro de su planta en un vehículo, obviamente esa es una emisión que es directamente atribuible a la empresa, está muy claro. Pero uno como empresa, de cierta forma, indirectamente también tiene cierta responsabilidad sobre las emisiones que se liberaron, por ejemplo, en el proceso de fabricación de algunas de sus materias primas. Si uno importa o usa cobre, por ejemplo, ese cobre durante su proceso, su extracción, su refinamiento, su transporte, demandó energía, se liberaron emisiones de CO2, por ejemplo, asociadas a ese consumo de energía, y de cierta forma eso está atribuido a la empresa que lo termina usando porque justamente depende de que esa empresa haga la actividad o no. Pero se reconoce que ese tipo de emisiones, la empresa que está midiendo la huella de carbono tiene mucho menos capacidad de actuar sobre ellas, porque uno, digamos, no tiene demasiado que hacer respecto de lo que hacen sus proveedores. Justamente con ese objetivo se definen 3 alcances. El alcance 1 y el 2 son las emisiones sobre las que uno tiene como empresa mucho más control, y las 3, que suele ser la mayor parte de la huella de carbono, se llaman justamente emisiones indirectas y son aquellas cosas que no dependen directamente de nosotros, que dependen de nuestros proveedores, por un lado, o de nuestros clientes, por otro lado. Entonces, si bien se miden, porque la idea de la huella de carbono es tener
una imagen comprensiva de todas las emisiones asociadas al funcionamiento o a la existencia de la empresa, se reconoce que uno tiene que empezar actuando sobre las cosas que uno tiene mayor control. Entonces van a ver que en todos los planes de descarbonización, y sobre todo en el caso de las pymes, se les pide actuar sobre todo en el alcance 1 y el alcance 2, que son las cosas que uno más controla. Y se les pide que paralelamente vayan midiendo lo mejor posible su alcance 3, que es lo que tiene que ver con, como decía, proveedores y clientes, y que paulatinamente vean qué cosas de eso pueden empezar a mejorar. Pero el foco siempre va a estar sobre el alcance 1 y el alcance 2, que es sobre donde yo tengo como empresa mayor control. Entonces, ¿qué es el alcance 1 y el alcance 2? Fundamentalmente, para el, diría, 95% de las empresas, es su consumo de energía. Entonces, dentro del alcance 1 está incluido todo lo que son emisiones directas, es decir, gases de efecto invernadero que se liberan desde los activos de la empresa. O sea, dentro de la planta, entre los límites del terreno de la planta o de la oficina o lo que fuera, o del campo eventualmente, y también dentro de activos como podrían ser los vehículos. Entonces, esas son las emisiones de alcance 1. Por lo general, esto tiene que ver con consumo de energía de combustibles. Pueden ser combustibles líquidos, sólidos, gas, etc. Pero son cosas que libero, que quemo dentro de mi empresa. Dentro de esto también entran las emisiones, por ejemplo, de gases refrigerantes. Si tengo un sistema de refrigeración que está perdiendo gas refrigerante, esas emisiones, como se dan dentro de mis activos, se contabilizan dentro de las emisiones directas del alcance 1 y yo tengo capacidad de actuar sobre ellas. Y después tengo las emisiones indirectas asociadas a la energía, que tienen que ver fundamentalmente con electricidad. Y en contadas excepciones puede ser que esté comprando calor, vapor, o algunas cosas a terceros, pero en general es electricidad. Y después, dentro de lo que son emisiones indirectas, entra todo el resto de la cadena de valor, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, el proceso de cálculo es conceptualmente bastante simple. Yo lo que tengo acá es que generar una planilla como esta, donde tengo en columnas los distintos gases de efecto invernadero, y en fila las distintas actividades de mi empresa que identifiqué que generan emisiones, que son básicamente las que habíamos acá arriba y que después vamos a ver un poquito más en detalle, pero es si consumí electricidad, si consumí gas, si usé transporte, etc. Y la suma de todo esto me da un número final, que es la suma de todo llevado a gases de efecto, a dióxido de carbono equivalente, que es la huella de carbono. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, teníamos esta empresa que consumía 16 toneladas de dióxido de carbono. Esa huella de carbono es básicamente la suma de las huellas de carbono individuales de las distintas actividades. Si consumió electricidad y tiene 4, más transporte 3, más etcétera, llegamos a esas 16 toneladas. Es la conjunción de todas las emisiones parciales de la empresa. Y cada una de estas emisiones parciales, o sea, por ejemplo, estos 6 que tenemos acá, estas 6 toneladas, se calculan de forma muy sencilla también conceptualmente. Es básicamente multiplicar dos números. Algo que llamamos un indicador de actividad y algo que llamamos un factor de emisión. Entonces, el indicador de actividad uno podría asimilarlo a la cantidad de unidades que uno vendió, y el factor de emisión sería el precio unitario. Es un poco la analogía con eso. En el caso de la huella de carbono, lo mismo. El indicador de actividad es la cantidad de cosas que usé, por ejemplo, la cantidad de kilowatt hora de electricidad que compré, la cantidad de litros de gasoil que consumí, y el factor de emisión es una especie de precio unitario o emisiones unitarias de ese tipo de actividad. Entonces, en líneas generales, el indicador de actividad es algo que yo tengo que proveer como empresa, de mis registros, como sea que lo tenga registrado, y el factor de emisión es algo que en general me lo va a proveer o un tercero, mejor dicho, me va a proveer un tercero, que puede ser un proveedor o puede ser bases de datos de organismos reconocidos que están publicadas en Internet. La multiplicación de esas dos cosas me da la huella de carbono de la actividad, y como dije, sumando las distintas huellas de carbono individuales, llego al total. Entonces, el objetivo básicamente de toda mi tarea, como calculista de huella de carbono, va a ser identificar cuáles son las actividades, para cada una definir un indicador de actividad, para cada uno de estos gases, perdón, un único indicador de actividad, y después obtener de fuentes de terceros los factores de emisión para cada uno de estos gases, sumarlo, transformarlo a gases a dióxido de carbono equivalente, y finalmente llegar al total de la huella de carbono. Este es un poco todo el proceso de cálculo de la huella de carbono. ¿Qué es lo complicado de esto? Fundamentalmente es, en primer lugar, tengo que identificar cuáles son las actividades,
Eso sabiendo más o menos qué es lo que genera cada uno de los gases de efecto invernadero, que es un poquito la torta que habíamos antes, uno ya puede identificar qué actividades dentro de la empresa pueden llegar a generar emisiones. Después vamos a ver específicamente para lo que es el alcance 3, está dividido a su vez en categorías, que eso también nos ayuda a identificar cuáles son las posibles fuentes de emisiones. Y después lo que nos puede llegar a costar un poco de trabajo es definir el indicador para esa actividad, conseguir la información que me diga cuánta electricidad consumí, por ejemplo, por eso le decía al principio, tener las facturas. Y hay distintas formas de hacer esta multiplicación, es decir, factor de emisión por indicador de actividad. Dependiendo de qué tipo de información yo consiga como indicador de actividad, tengo que encontrar un factor de emisión que machee con eso. Entonces, por ahí está donde está el mayor esfuerzo, pero no suele ser algo complejo, por lo menos en las primeras instancias de cálculo de huella de carbono. Proceso de 5 pasos, un poco lo que mostraba antes en el gráfico. Y metodologías de cálculo, esto es importante porque en líneas generales uno podría decir, yo hago el cálculo repitiendo esos pasos que veíamos antes, lo hago como a mí me parece. Y si bien eso no necesariamente está mal, siempre tiene mucho más sentido trabajar en base a un estándar, o sea, como una especie de consenso hecho por gente que sabe del tema, que dice específicamente cómo hacer el proceso. Porque si bien el proceso general es el que les describí antes, hay muchas particularidades o decisiones que uno tiene que tomar respecto de cómo modeliza esos datos, que ayuda a tener a alguien que ya defina cómo hay que hacer las cosas, que me ayuda a no tener que resolverlo yo por mi cuenta, y al mismo tiempo yo puedo mostrar que ese cálculo lo hice siguiendo, por ejemplo, GHG Protocol, y eso le da mucho más confiabilidad a los resultados que yo estoy mostrando, mucha más transparencia de cara a un tercero. Entonces hay dos protocolos o normas principales. Uno es el GHG Protocol, que es un organismo, una ONG, que fue el que empezó definiendo todas estas metodologías en la década del 90, y que hoy en día se mantiene vigente, y la mayoría de las empresas usa esta metodología. Y después hay una norma ISO, que es la 14064, que un poco está creada en base al GHG Protocol, tiene algunas diferencias por ahí no demasiado grandes, pero está creada, sigue básicamente el lineamiento de GHG Protocol. Y la buena noticia es que a partir de este año las dos están empezando a trabajar en la armonización, de forma que de acá a un tiempo es esperable que tengamos una única forma de calcular la huella de carbono que puedan seguir prácticamente todas las empresas. ¿Cómo se reduce la huella de carbono? Bueno, esto un poco ya lo venimos hablando, pero lo ideal es empezar entendiendo en qué etapa está la empresa, es decir, tengo ya el compromiso de la alta dirección que quiero trabajar en esto, yo ya tengo información, sé qué cosa quiero medir, entender un poco qué tal avanzado estamos o no, entender un poco justamente hacer este tipo de investigación de herramientas y demás, para como empaparme en el tema. Luego sí, medir la huella de carbono, adherir a compromisos globales, esto lo vamos a ir viendo ahora a continuación, definir una estrategia de reducción de emisiones, trabajar en implementar esa estrategia de reducción de emisiones y, como decíamos antes, comunicar a clientes, a terceros y demás. Entonces, el primer paso es definir en qué etapa está la empresa, qué nivel de conocimiento tengo, qué grado de involucramiento tiene la alta dirección, si tengo alguna demanda específica de clientes, de empleados, etc. Por ejemplo, puedo tener un cliente que me está pidiendo la huella de carbono corporativa, o no, puedo tener otro que me está pidiendo la huella de carbono de producto, entonces quizás eso me ayuda a definir por dónde tengo que empezar. Si alguien me está pidiendo la huella de carbono corporativa medida con la norma ISO, la 14064, eso ya me define qué metodología debería usar. Si no me está pidiendo nada, puedo elegirla yo, entonces entender un poco este tipo de cuestiones. Medir la huella de carbono, esto ya lo hablamos bastante. Adherir a compromisos globales. Esto no es sobre la huella de carbono en sí, sino compromisos de reducción. O sea, hay distintos organismos a nivel mundial que siempre, de forma voluntaria, lo que hacen es dar una especie de plataforma donde las empresas que tienen algún tipo de, o definen algún tipo de compromiso de reducción puedan publicar de forma pública, valga la redundancia, para que todo el mundo pueda acceder a esos compromisos y de cierta forma mostrar que están comprometidos con el proceso. El más conocido de todos es Science Based Targets, que lo que hace es listar dentro de su sitio todas las empresas que asumieron compromisos de reducción de huella de carbono basados en la ciencia.
Esto quiere decir alineados con lo que dice el Acuerdo de París de Naciones Unidas. Esto es para empresas grandes, para empresas pymes, después pueden entrar acá y van a ver una lista, y van a poder buscar, por ejemplo, Coca-Cola, van a poder buscar automotriz, van a ver que hay muchísimas empresas más grandes que tienen ya definidos objetivos de descarbonización, de reducción de emisiones, alineados con lo que dice el Acuerdo de París. Después está Pacto Global de Naciones Unidas, que ahora Horacio de Isolán nos va a comentar quizá un poco de esto. SME Climate Hub, que es para empresas pymes. Entonces está bueno, en la medida que uno ya tiene un compromiso interno asumido, trasladarlo a algo que es público para poder mostrarlo y justamente poner estos sellos dentro de todas las actividades de difusión que hacemos. Dentro de estos compromisos, en general, cuando hablaba de compromisos basados en la ciencia, uno lo que apunta es a lo que llama el estándar Net Zero, que es un poco el estándar que está definido en el Acuerdo de París de Naciones Unidas, que implica reducir las emisiones a la mitad para 2030 respecto de un año base y al 90% para el 2050. Esto después quizás lo hablamos un poquito más adelante, pero lo importante es entender que cuando uno habla de Net Zero, es algo que está estandarizado, que está definido justamente por estos 4 puntos que están marcados acá, y que en líneas generales los compromisos creíbles, los compromisos ambiciosos de las empresas se alinean dentro de lo que es Net Zero. Si entran a la página de Science Based Target van a ver que muchos de los compromisos de las empresas ya están pensando en esto, reducir a la mitad las emisiones para 2030 y al 90%, más del 90% para 2050. Definir una estrategia, es un poco lo que veíamos antes, me alineo con Net Zero o no. Dependiendo de eso voy a definir distintos compromisos por años y voy a poder definir también si es para el alcance 1 y 2, por las emisiones que tengo más cerca, o si voy a tratar también de incluir las emisiones de alcance 3. Eso depende de cada empresa. Y definir una estrategia de largo plazo, más allá de que después pueda alcanzarla o no, pero pensar que Net Zero para el 2050 implica transformaciones muy grandes, que no son para nada imposibles, pero sí que voy a tener que empezar a pensar en una escala de tiempo justamente de eso, de décadas. No implica que tengo que hacer muchas cosas ahora, pero sí como empezar a pensar qué cosas tengo que ir haciendo. Entonces, dentro de lo que es la reducción de emisiones, es muy importante para nosotros marcarles que hay muchas cosas que una empresa, incluso una empresa pyme, puede hacer en el corto plazo a costos muy bajos o a costo incluso cero. Entonces, dentro de este compromiso que implica reducir las emisiones a la mitad para 2030, una buena parte de esa reducción la puedo hacer con acciones de muy bajo costo o incluso acciones que me ahorren dinero. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente las estrategias de reducción de emisiones en el corto plazo, uno lo que busca es aplicar estrategias de eficiencia, de hacer lo mismo con menos recursos, o sea, gastando menos. Entonces, esto claramente se aplica al caso de energía. O sea, yo puedo usar la eficiencia energética como una herramienta, que es una de las cosas que uno recomienda hacer, porque voy a ahorrar energía, voy a reducir costes, al mismo tiempo voy a estar reduciendo emisiones. Hay mucho camino que puedo recorrer con esta única herramienta en los primeros años, pero también puedo hacer eficiencia de recursos, de ver cómo puedo reducir la cantidad de insumos que compro, la cantidad de logística que uso, etc. Entonces acá hay un gana-gana entre reducir emisiones y reducir costos. Y cualquier estrategia de reducción de emisiones debería estar focalizada, sobre todo, a arrancar en reducir. Un poco alineado con esto, hay lo que se llama la jerarquía de acciones, en la jerga de descarbonización, que a la que apunta un poco es a marcar cuáles son las prioridades dentro de ese trayecto hasta 2050. Hay como distintas acciones que uno debería priorizar más o menos. Entonces uno debería empezar reduciendo, transitando, mejor dicho, la parte de arriba de esta pirámide invertida, que tiene que ver con reducir, con ser eficiente, con eliminar todas las cosas que no necesito, que me salen plata por un lado, pero al mismo tiempo generan emisiones. Entonces, una vez que ya soy lo más eficiente posible, empezar a reemplazar. Reemplazar, por ejemplo, la energía que hoy estoy comprando, que se genera con fuentes no renovables, con gas, con carbón, con gasoil, lo que fuera, por energías renovables. Entonces acá hay una segunda tanda de cosas que puedo hacer. Puedo reemplazar proveedores, puedo reemplazar materiales, puedo reemplazar procesos. Y recién en la última etapa, compensar, que es decir, todo lo que no pude evitar con cambios propios, compensarlos, por ejemplo, mediante un mecanismo de captura de carbono. Pero esto debería quedar
digamos, para el final, para acá dentro de varios años, cuando ya implementé todo lo anterior. Entonces, un poco dentro de lo que es el alcance 1 y 2, que como habéis dicho, tiene que ver con electricidad y con gas natural, lo primero debería ser justamente aplicar eficiencia energética y acciones de uso racional, es decir, evitar todos los usos innecesarios, y después acciones de reemplazo, es decir, mejorar tecnologías, reemplazar el tipo de fuentes por fuentes renovables, traer tecnologías o equipos más eficientes, etc. Esto ya es muy particular de cada empresa va a trazar su estrategia de acuerdo a su realidad, a las cosas que hace, a los productos o servicios que ofrece, pero en líneas generales está un poco estructurado de esta forma. Reducimos primero, reemplazamos después, compensamos al final. Y todas las acciones de eficiencia las tratamos de poner primero, porque son las más baratas, las que van a hacer ahorrar plata y al mismo tiempo reducir emisiones. Y dentro del alcance 3, acá entran 15 categorías, que son las que define GHG Protocol, que tiene que ver con qué cosas compra la empresa. Entonces hay emisiones asociadas a bienes y servicios adquiridos, a bienes de capital, etc. ¿Qué cosas transporta la empresa? Tanto upstream, digamos, lo que compra de sus proveedores, como downstream, los productos que vende. Entonces toda la logística está incluida en estas dos categorías. ¿Qué otras cosas pasan dentro de la empresa? Como es, por ejemplo, la generación de residuos, los viajes de negocio, los viajes de empleados, todo eso genera emisiones y se mide. ¿Qué pasa con lo que vendemos? ¿Qué uso hace nuestro cliente con nuestros productos o servicios? Todo eso genera emisiones indirectas, pero las genera y se contabilizan. Y por último, ¿en qué otras actividades participa la empresa más allá de su actividad principal? Es decir, si alquila activos, si tiene franquicias, si tiene inversiones, todo eso genera emisiones indirectas y se tiene en cuenta en el cálculo. Entonces, en cada una de estas categorías, de vuelta, es muy particular la forma de reducirla de acuerdo al perfil de la empresa, qué hace, a cómo lo hace. Acá hay algunos ejemplos que después le va a quedar en la presentación, pero de vuelta, las estrategias son muy personalizadas, pero siempre siguiendo las reglas que veíamos antes. Entonces, un poco esto lo hablamos, la tendencia es a que todas las empresas empiezan a alinear dentro de lo que es net zero, estos dos grandecitos, la mitad 2050, el 90%, perdón, la mitad 2030, el 50%, el 90% a 2050, y siempre tener en cuenta que nuestros productos o servicios pasan a formar parte de la huella de carbono de nuestros clientes. Entonces, hablamos que había una categoría 1 dentro del alcance 3 de cualquier empresa, que son bienes y servicios adquiridos. Entonces, si yo soy un proveedor de la empresa que está midiendo, las emisiones de mis bienes y servicios pasan a pesar acá. Entonces, si esa empresa está buscando reducir sus emisiones y yo tengo un producto que tiene altas emisiones, posiblemente evalúe reemplazarlo por un competidor de menos emisiones. Entonces, muchas empresas empiezan a trabajar en huella de carbono justamente para brindar mejores productos o productos de menor huella a sus clientes. Entonces, comunicar, sí, esto lo hablamos, comunicar a terceros en general, y siempre tratando de enfatizar en métricas, no decir solamente hice tal cosa, sino cómo eso que hice, como los paneles solares que instalé, como los residuos que reduje, pesan o impactaron sobre la reducción de la huella de carbono. Cómo lo puedo medir a eso que yo hice. Y como decíamos antes, siempre la transparencia por sobre todo. Esto es algo voluntario, entonces lo que es importante es ser transparente, mostrar lo que hice bien, mostrar en qué me equivoqué, pero que lo estoy corrigiendo, y eso es lo que hoy en día más valora el público, más allá de decir que reduje un montón de huella de carbono y después no tener forma de mostrarlo. Entonces, tenemos acá dentro de los invitados, como les decía, al ingeniero Horacio Osuna, que es gerente de Nisolán Aislantes, que es una empresa pyme de Argentina, que ahora Horacio nos va a contar seguramente un poco más, pero la idea era traerles a ustedes también un caso concreto de una empresa, justamente una empresa pyme en Argentina, que con todas las dificultades que tiene justamente ser una empresa pyme en Argentina, a pesar de eso ya viene hace muchos años trabajando en medición de huella de carbono, en acciones de reducción, y viene trabajando con, digamos, definidos objetivos, y esos objetivos se están alcanzando año a año. Entonces, no sé, Horacio, si estás por ahí, si querés comentar un poco sobre la empresa, cómo llegaron a lo que es huella de carbono, un poco la experiencia, y después tengo algunos números para mostrar. Perfecto, bueno, ahí ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Perfecto, bueno. Un poco haciendo un pequeño repaso sobre nuestra historia, sobre los trabajos que venimos haciendo. Alrededor del año 2016 arrancamos con muchas de las empresas un programa de eficiencia energética que en ese momento estaba más direccionado al ahorro de dinero a través de programas de menor consumo de energía.
Luego, con el correr de los años, empezamos a notar nosotros, por ejemplo, nosotros somos una empresa que fabrica aislaciones reflectivas para para la industria, el hogar, como si nosotros contribuíamos a la disminución energética, cómo nosotros mismos, al menos del consumo energético, cómo nosotros mismos no podíamos hacerlo por nuestro propio medio. Entonces empezamos a descubrir un camino nuevo a través de una cosa muy importante que dijo, que en un momento menciona Diego. En el 2018 nosotros tenemos un cambio en la gerencia, en la alta gerencia, donde toma el comando una persona joven, en la cual tiene distintas inquietudes más allá de las económicas. Eh, entonces, a través de esas personas empezamos a descubrir, a participar en algunos foros de empresas B, o sea, las denominadas empresas de triple impacto, y entonces nos fuimos metiendo en eh, digamos, en todos estos temas de huella de carbono y todo el impacto, y lo que impactaba. Eh, Vamos descubriendo a través del camino que íbamos aprendiendo, que nosotros teníamos una gran cantidad de datos que en esos cuestionarios que teníamos nosotros en una empresa, en empresas B, nosotros hacíamos una serie de tareas en las cuales nosotros teníamos datos. Claro, a partir de eso empezamos la recopilación de datos en el año 2018. Empezamos a trabajar sobre una estrategia ambiental y empezamos a medir lo que es huella de carbono. En el comienzo, evidentemente, al ser un inicio de un proceso, nos encontramos con algunas dificultades, como por ejemplo la captura de datos. Más que nuestra empresa tiene representaciones en todo el país, eh, eh, y entonces la recolección de datos estaba dispersa. Fuimos organizándonos y dándonos cuenta que poseíamos todos los datos necesarios como para empezar a desandar este camino. Empezamos a calcular nuestra primera huella de carbono a nivel corporativo en el año 2019, y empezar a trazarnos objetivos que eran vocacionales, diríamos de alguna forma. Se hacía por vocación, no por obligación. Empezamos a trazar unos objetivos a través de la gente que nos asesoraba, empezamos a generar mejoras y a ver el impacto de cada una de las mejoras. Al desandando ese camino vamos encontrando un montón de situaciones que nos van abriendo distintas puertas, como podríamos decir. Como esto no era una obligación, sino era una oportunidad y vocacional, pusimos mucha energía en el tema y pudimos empezar a desandar este camino. Ya alrededor del año 2021, entre el 21 y el 22, nosotros ya con todos nuestros protocolos de cálculo de huella de carbono basados en los gases de efecto invernadero, más los objetivos basados en ciencia, fuimos trazándonos o autotrazándonos un objetivo alineado con net cero. A esa instancia, la alta gerencia empieza a ver una oportunidad de también participar en el Pacto Global. Hicimos una capacitación para pymes para poder profundizar también mucho en lo que, en realidad, lo que el mundo estaba viendo. Y empezamos también a empezar a reportar al Pacto Global. Lo hicimos a partir del año 23.
trabajamos durante todo ese proceso para empezar a reportar al Pacto Global, con nuestro objetivo, que es, es el net cero para el año 2030. El 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Hoy en día, faltando estos 4 años, estamos en el 43% de las reducciones, a través de los distintos mecanismos de lo que nosotros vamos implementando, a través de certificados de energía renovable, contrataciones de energía limpia o energía renovable. Bueno, uno de Acá los... estoy compartiendo un gráfico con un poco lo que está Perfecto, exactamente, comentando sí, Horacio. más o menos. Sí, exactamente. Entonces, como nosotros vamos encontrando distintos mecanismos, una vez que pudimos fidelizar la base de datos, durante esos 2 o 3 primeros años, empezamos a generar mejoras que impactan directamente en la emisión de gases de efecto invernadero. Para nosotros no fue una tarea tortuosa porque en definitiva somos una empresa de 100 personas, 110 personas, y es perfectamente, diríamos, practicable. Se puede hacer tranquilamente. No requiere solamente de una recolección de datos, como decía Diego, anual. Nosotros, por ser una empresa pyme, nuestros alcances están limitados al alcance, nuestros compromisos están limitados al alcance 1 y 2, aunque vocacionalmente nosotros también estamos trabajando sobre el alcance 3. Hay una diferencia en la posibilidad de que uno tiene de inferir en un tercero, cuando uno habla del alcance 3, es mucho más limitado por una empresa diríamos, pequeña como la nuestra. Así todos nosotros vamos generando distintas cuestiones y empezamos a instaurar en todas nuestras adquisiciones, compras, todo el concepto de huella de carbono. Porque no solo es lo que nosotros, no solo a nivel energético el ahorro, sino también es a nivel, diríamos, a otros niveles, como pueden ser sociales también, haciendo compras, diríamos, sociales y todo lo demás. Eso es todo un proceso que nosotros fuimos incorporando a través del Pacto Global, y también nosotros de alguna forma empezamos a trabajar, si bien trabajamos con la huella al inicio, con la huella de carbono corporativa, empezamos a desandar el camino de tener la huella de carbono de producto. Entonces, pudimos calcular la huella de carbono de cada uno de nuestros productos. En el desarrollo de nuevos productos, la huella de carbono está considerada también como uno de los valores a tener en cuenta en el desarrollo, que eso es un gran crecimiento a nivel filosófico. Yo creo un producto que tenga un impacto también en el medio ambiente. Entonces, se genera un producto que tenga un menor impacto en el medio ambiente. No solo el beneficio de la aislación, que le voy a traer a la persona que consuma menos energía, sino que yo mismo voy a generar menos huella al fabricar. A través de distintos mecanismos, nosotros tenemos huellas de producto por cada uno de los productos. Para nosotros es un gran desafío porque nosotros, al ser una pequeña empresa, lo que tenemos como contraparte, hay empresas multinacionales en las cuales ya vienen todo como un digesto ya de corporativo,
en la cual tienen ellos este concepto, porque la mayoría con las cuales nosotros competimos son empresas de origen europeo, que ya vienen trabajando sobre esto, corporaciones que ya tienen normativas corporativas y que vienen trabajando con eso hace años también. Para nosotros es un desafío, pero al ser un desafío en la cual nosotros, al ser una vocación, no representa el gran esfuerzo extra de hacer. Nosotros vamos a reportar, no solo reportamos a las Naciones Unidas, también comunicamos, como decía en una parte Diego, a nuestros clientes, colaboramos con nuestros clientes en la disminución de su huella, de huella de sus negocios. Colaboramos también en la capacitación del entendimiento del impacto ambiental que tiene cada una de las decisiones que vamos tomando. Capacitamos también a nivel sustentabilidad de nuestros productos y todo lo que todo el producto que agreguemos a nuestra cartera tiene, tiene dentro de su valoración la huella que deja en ese producto, la huella de carbono que deja este producto. O sea, nosotros tratábamos de implementar eso, como decía, desde el desarrollo, porque es la génesis del producto, es donde uno puede marcar la diferencia con respecto a sustentabilidad y huella de carbono. Un poco el resumen es ese. Nuestros objetivos son seguir trabajando, seguir profundizando, ¿no? Profundizando en estos aspectos sustentables, este, plantear métodos alternativos de suministro de energía, ya que sea autogeneración o alianzas con empresas de energía renovable, de fuentes renovables. Y Horacio Salvio está preguntando qué son las compras sociales. No sé si querés comentar brevemente qué. Bueno, es un concepto que traemos nosotros del Pacto Global, en lo cual yo puedo influir a mi sociedad, a la sociedad que me rodea, cuánto aporto yo en la sociedad que me rodea, a nivel social, a nivel medioambiental. O sea, una empresa no solo nosotros no solo tenemos la meta diríamos, de la sustentabilidad económica, sino la sustentabilidad del medio ambiente y también el impacto social que generamos. Buscamos dentro de nuestras carteras de posibilidades inclusive de fabricación de productos, compras a ejemplos, grupos vulnerables, asociaciones de trabajo de personas marginadas, de cárceles. Entonces vamos encontrando cómo impactar positivamente en nuestra sociedad, no solo a través de nuestros productos, sino también de nuestras acciones, nuestras compras. Cuando nosotros elegimos un equipamiento nuevo, está bien marcado cuán eficiente energéticamente debe ser, no solo por el impacto económico, sino por el impacto de huella, porque va a consumir energía. Aunque yo consuma energía renovable o autogenerada, también nosotros la consideramos, porque vamos aportando. Eh, cada kilowatt que yo deje de consumir, sea energía renovable o no, lo entrego al medio, digamos, al cual tengo. Entonces, nosotros aportamos también. Si yo ya autogenero, también vamos a aportar a la red. Entonces, ¿cómo nosotros influimos dentro de todo la contratación de energía? Ahora estamos casi en el cierre de una contratación de energía renovable a través de energía eólica, pero seguimos con las metas de reducción de energía, por ejemplo,
porque creemos firmemente que no porque yo tenga energía renovable, la tengo que consumir a destajos, si no sé si se entiende. Sino tengo que dejar que otro la pueda consumir. Esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos como dogmas. Las compras sociales, volviendo a las compras sociales, también tienen una valorización extra y nosotros tenemos una meta de generar compras, una meta de generar cierto porcentaje de las compras que sean sociales para poder influir dentro de nuestra comunidad. También hay distintas cuestiones que nosotros trabajamos con donaciones y todo más, que es a nuestra comunidad para la cual nosotros nos nutrimos. También tenemos muy en cuenta, por ejemplo, dentro de uno de los alcances, está el consumo de combustible de alguna forma, eh, eh, su, el dióxido equivalente del consumo de combustible de la gente que viene a trabajar a la empresa para ponerla en marcha. Entonces tratamos de generar transportes que sean no solo eficientes a nivel de consumo de combustible, de consumo de huella, sino también transportar la mayor cantidad de gente con el menor consumo posible de huella. De eso creemos firmemente que estamos aportando a nuestro futuro, nuestro granito de arena, a pesar de ser una empresa, como decía, una pyme de 100 personas. Ahora sí, hay otra pregunta que dice si podrías comentar cómo fue involucrar a todo el personal de la organización, si hubo resistencia al principio y si hubo resistencia, cómo pudieron revertirlo. En realidad, eh, por suerte no hemos tenido resistencia. Entonces, la gente participa de distintas formas, este, eh, es muy activa no tenemos ese problema. El primer gran paso que hemos tenido es el paso, y que es el paso diferencial, fue el paso de mando de una gerencia general a la otra. Ese sí es el impacto, porque la persona pertenecía a otra escuela, o sea, una persona con unos años pertenecía a otra escuela, tenía otros intereses, y las empresas hace 15 años atrás, o 10, 15 años atrás, o 16 años atrás, se medían por los resultados económicos. A través de esta persona que ingresa en el 2018, empezamos a medir otros temas que no son los económicos. Y cuál es nuestro impacto sobre la sociedad y contra nuestro impacto en el medio ambiente. Ese es el gen de las personas se van uniendo casi automáticamente, no tuvimos mucha resistencia, o sea que lamentablemente no puedo comentarles cómo vencer esa resistencia, porque fue muy natural. El proceso también ayudó, en lo cual nosotros ya veníamos trabajando en nuestra mini sociedad de empleados con distintas medidas de carácter social y lo que nosotros fuimos modificando de alguna forma, no fue modificando, sino lo que fuimos haciendo es dejando sobre documentación presentable y que uno la pueda exponer, todas esas acciones sociales que veníamos nosotros haciendo por una cuestión interna y vocacional. Tenemos, no sé, hay cuestiones igualitarias. Ahora, nosotros, por ejemplo, para un aspecto, nosotros no hay una cuestión igualitaria, por ejemplo, como un ejemplo que tenemos. En este momento tenemos 4 personas con discapacidad auditiva, tenemos una persona trabajando con discapacidad motora, tenemos mujeres trabajando en producción,
sin, sin ninguna limitación, aportando a nosotros generalmente los mecanismos para que los trabajos se puedan desarrollar de forma normal. Toda esa inserción se hace de forma muy natural y sin tener mucha resistencia. Los que aportan los datos lo hacen automáticamente. Estamos trabajando para más adelante tener una base de datos que se alimente continua y automáticamente con nuestro sistema de gestión, en la cual nos vaya guiando cómo estamos yendo. En eso estuvimos trabajando con Diego para automatizar lo que nosotros decimos, automatizar la huella. O sea, en todo momento sepa a dónde debo ir o cómo voy. Una de las cosas importantes que nos pasó es que cuando arrancamos, el segundo año es la pandemia o post-pandemia, y nos desilusionamos mucho porque habíamos crecido en huella. Y era lógicamente porque habíamos crecido en producción infinitamente. Entonces ahí empezamos a ver cómo hacer más eficiente esa producción a través de adquisiciones. Si no tendríamos ese dato y si no estábamos plantados en el consenso, hoy por hoy no hubiésemos llegado a este 43% de reducción en el alcance 1 y 2, porque básicamente nosotros somos una empresa que consume energía eléctrica, diríamos, muchísima energía eléctrica. Es un tema. ¿Algo más? A ver, Ahí hay un par de preguntas, no sé cuánto tiempo nos queda, Cintia, pero si No, pero tenemos estaría rato. bueno que podamos responderlas, Diego, ¿eh? sí, Vale. sí. Sí, 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 hagámoslo. ¿Había alguna pregunta más? No sé si quieren ir en orden o si quieren abran el micrófono y nos comentan. Tenemos a Ángela con la mano levantada. Ah, bárbaro. Te ¿Qué tal? escuchamos. Buenas tardes, Diego y Horacio. Ahí me parece muy importante esto que comentaste últimamente, Horacio, el compromiso de un mando superior, ¿no? De la dirección para que todas las áreas estén alineadas y tengan los mismos objetivos y claramente eso fue lo que quedó demostrado que se haya podido lograr esto de la reducción de huella de carbono y de aumentar la eficiencia energética en la empresa. Mi pregunta tiene que ver con qué hubiera pasado si no se hubiera tomado esa decisión en el 2018, como comentaste, ¿no? De empezar a trabajar la reducción de consumo energético a como hoy están las condiciones económicas o estos 2 últimos años, ¿no? Que fueron un poco, bueno, o al menos ha afectado un poco la producción a la baja, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? O sea, si tuvo un impacto ese trabajo que se empezó en el 2018 a como hoy en día están las condiciones económicas. ¿No? Sí, En cuanto a la baja de producción, ¿no? No sé si se entiende a dónde va dirigida la sí, pregunta. sí. A ver, Mm. nosotros, por una cuestión de, de por una cuestión de fortuna o algo así por el estilo, eh, no estamos sintiendo esta baja general de producción. Nosotros hemos trabajado muchísimo en un crecimiento sostenido de lo que son las demandas, a través de distintas acciones que hicimos. De nosotros no haber, por ejemplo, transitado este camino, no hubiésemos podido incorporar en el 2021 un equipamiento en lo cual, un equipamiento eficientemente de energía, o sea, con mucha eficiencia de energía, que produce el 50% más consumiendo el 30% menos. Entonces, no hubiese tenido esa posibilidad, por ejemplo, no haber transitado ese camino con anterioridad y no haber arrancado en los primeros esbozos del plan de eficiencia energética.
Muchas Perfecto, gracias, gracias. Horacio. Nada. Salvio, Sí, lo que yo quería es ejemplos de compras sociales, si puede dar. Ejemplo de compras sociales, nosotros hay un producto lo cual es un complemento a nuestro producto, que le llaman portelete, que es una aislación que va debajo de las puertas, que es reforzada, que está hecho por la comunidad de presos de la cárcel de Olmos, con cubiertas recicladas, cubiertas de bicicletas recicladas y aislación de nuestro producto. Eh, Ese tipo de cuestión. También tenemos, por ejemplo, a esa misma comunidad, nosotros le ofrecimos capacitación para que puedan utilizar nuestros productos una vez que ellos tengan, o sean representantes, o puedan utilizar, o puedan manejar nuestros productos, puedan saber de aplicaciones una vez que ellos vayan, salgan de sus, digamos, salgan de la cárcel, ellos tengan una capacitación sobre eso. Sobre eso somos muy abiertos y nosotros traemos. De hecho, también me faltó decirlo, nosotros tenemos personas que pertenecen a la comunidad de espartanos, no sé si ustedes alguna vez lo han sentido escuchar, que son personas que han sido privadas de la libertad, que salen, que salen a la sociedad, y nosotros tenemos una alianza con ese grupo de espartanos en lo cual vamos tomando gente, tomando gente de esa, creyendo que hay una segunda oportunidad o tercera oportunidad, cual fuera. muchísimas gracias, quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están los micrófonos abiertos? Sí, Nicolás. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Perfecto. Se escucha. Sí, se escucha. Bien. Mi pregunta es si con las implementaciones que hicieron tuvieron acceso a créditos de carbono, por un lado, y por el otro, si todas las metas que se fijaron las pudieron cumplir o les quedó algún pendiente de mejora. Estás hablando que empezaron en el 2018, o sea, ya llevan 7 años haciendo mejoras en las emisiones. Si todavía tienen un margen de mejora o si todavía tienen algo que les falta cumplir y por ese lado. Gracias. Aunque suene retórico o una frase hecha, siempre hay posibilidad de mejora. El mundo va cambiando constantemente. Lo que vamos haciendo nosotros es no solo mejorar en ese aspecto, sino mejorar en otros aspectos, como por ejemplo eh, tratar de producir, de entregar a nuestro mercado productos que sean de materias primas biobasadas y que sean biodegradables. Es nuestro próximo objetivo. Entonces, tenemos mucho margen de maniobra, mucho margen de mejora, porque no nos vamos autoexigiendo constantemente. A lo que es nuestra carrera comprometida de reducir las emisiones del alcance 1 y 2 al 50%, ya vamos, este año seguramente las vamos a superar porque estamos en el 43%. Ahora, a través de los distintos mecanismos que hemos implementado. Y siempre tenemos en vista mejorar. Es una característica que tiene GAO. A través de, como dije en una parte, es el ingenio y el desarrollo de nuestros nuevos productos tienen contemplado su impacto de huella de carbono. Entonces siempre vamos a generar un producto de huella de carbono inferior, deseando que sea neutra algún día imposible. Ahí para complementar un poco lo que decía Horacio, lo que están viendo en el gráfico es las emisiones de alcance 1 y alcance 2 desde 2019, que es el año de base de Isolant, la primera medición, los años sucesivos, y lo que está marcado en negro es la trayectoria de reducción de emisiones que deberían seguir para alinearse con esta idea de llegar a la mitad de emisiones en 2030, que sería más o menos el valor que está por acá. Lo que decía Horacio es, en el último año, el año pasado,
no estuvimos demasiado lejos de lograr lo que se debería lograr en 2030. La idea es seguir trabajando ahora se está trabajando con contratos de energías renovables, con instalación de paneles solares y demás, para reducir todavía más esta parte. Y la otra parte de la pregunta, que era respecto a los bonos de carbono, no se trabajó sobre eso. No hemos trabajado con bonos de carbono. Hemos analizado en algún momento, pero creemos en nuestra potencialidad de mejora. Bueno, ahí les compartimos. ¿Puedo hacer una consulta más? No. Sí, sí. La verdad que estoy admirado del trabajo que hacen. Quería saber el tema del transporte, que es, digamos, que se contrató para llevar al personal. ¿Cómo, digamos, eso vendría a ser como una pérdida para la empresa, ¿no? O sea, porque se entiende, digamos, que si cada empleado va como puede a trabajar, eh, ¿cómo es que manejaron, digamos, para que la gerencia acepte alquilar o no sé cómo hicieron un transporte para solamente con este fin? Digamos, ¿cómo es el concepto? ¿Cómo se puede No, llegar a ver? es solamente un convencimiento. Cuando esto nace de la gerencia general, lo demás es fácil. ¿Se entiende? Es muy simple. No hace falta ni siquiera generar alguna acción extra, ni nada por el estilo. Por suerte nosotros hemos tenido esta persona, esta chica, porque es una mujer de 40 y pico de años, que se crió dentro de nuestra empresa. Digo que se crió porque trabaja desde los 17 años, porque es la hija de uno de los dueños, en lo cual eh, vivió desde que se recibió hasta de los 17 años hasta ahora en distintos puestos de administración y gerencias, y luego cuando su padre da un paso al costado, toma la gerencia, y a través de ellos se facilita todo. Hay cuestiones que en lo cual nosotros generalmente no tenemos mucha discusión, Y mi porque bolígrafo que yo uso acá, es de Stadler, Por ¿no? favor, si podemos mantener los micrófonos cerrados, ya estamos casi al final. bueno, comentate, bueno, no tenemos esa facilidad. Vuelvo a repetir, todo arranca por una cuestión de dirección gerencial. Nada más que eso, es un tema de eso. No es un perjuicio económico porque a la vez se traduce no solo en un cálculo de huellas, sino también en también beneficios de presentismo. Hay un montón de cuestiones que se puede hacer. De cuidar nuestra gente también a nivel social. Hoy hay mucha violencia en los traslados y todo. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es evitando que esa gente sufra algún inconveniente. También. Es una forma de cuidar nuestra gente. Perfecto, muchísimas gracias Horacio y a todos los participantes. Gracias Diego, excelente la charla, súper interesante. Los invitamos si quieren para dar un cierre, que pongan sus cámaras, hacemos una foto final, el que pueda obviamente. Sí. Si les queda alguna pregunta, no duden en escribirnos, les pasamos ahí las direcciones de mail. La de Horacio, la mía y la de Sameco. Recuerden que siguen las charlas gratuitas de Sameco, y puse el calendario. Los que todavía no se inscribieron lo pueden todavía hacer en el link y son también sobre las mismas temáticas y son súper interesantes. Yo voy sacando algunas fotitos, las pongo acá en el chat. Siéntanse libres de usarlas en las redes sociales donde ustedes consideren, ¿sí? Saco varias porque a veces nos movemos y así nadie se queja que yo salí, no salí. A medida que voy viendo cámaras prendidas, yo voy sacando, ¿sí? Las voy compartiendo acá en el chat para todos.
Muchísimas gracias, no solo a los oradores, sino también a todos los participantes por el respeto que tuvieron con los micrófonos y las cámaras, por todas las preguntas, nos llevamos un montón de respuestas. Recuerden que en el chat, como dijo Diego, tenemos los mails, podemos seguir respondiendo. Así que los esperamos en los próximos encuentros. Gracias, Diego, Horacio. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio, y quedamos a Nada. disposición. Gracias a todos por compartir nuestra experiencia. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Excelente. Hasta luego.